es nano, es mega. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia. Un nuevo bloque en la Liga de la Ciencia y recordemos que estamos haciendo un especial sobre la Guerra de Malvinas. Se cumplen este año 40 años de la guerra y entonces ahora tenemos invitados de lujo para charlar un poco más en profundidad sobre diversos aspectos, diversas perspectivas desde las cuales se puede abordar este asunto. Y además recordemos que nos acompaña nuestro columnista Sergio Wichniewski, que es nuestro historiador, pero además tenemos de invitados a Federico Lorenz, que es historiador, investigador de CONICET, y además Oscar Luna, que es excombatiente de Malvinas y además es psicólogo. Y así que, como estamos con Sergio, vamos a dejarle que arranque este bloque a él, que arranque con la primera pregunta. Y bueno, la primera pregunta que me gustaría hacerle al historiador Federico Lorenz, que tiene varios libros sobre el tema, es: ¿no sabían los militares que era imposible hacer una guerra contra los ingleses? El tema es que estaban tan encerrados en su lógica de haber triunfado en lo que llamaban la represión interna, la guerra contra la subversión, y embarcados en ese golpe de efecto que buscaban producir, obligando a Gran Bretaña a negociar, que no, la verdad es que no. Y los pocos que se atrevieron a señalar que Gran Bretaña iba a responder no fueron escuchados. Eso es algo que se pudo establecer después. Yo escuché con mucha atención lo que vos comentabas. Visto desde el presente parece incomprensible que hayan estado tan encerrados en sí mismos, pero bueno, era una sociedad que estaba encerrada sobre sí misma. Entonces estaba esta lógica de golpear para negociar. Ni siquiera habían pensado esto, que Gran Bretaña iba a enviar una fuerza para lo que ellos llamaban recuperar las islas, y por eso luego la planificación de la defensa de Malvinas fue tan precaria y tan apurada. Eso impactó directamente en la forma en la que vivieron los soldados y combatientes allá. Y de hecho está el mismo informe Rattenbach, que es interesante, pues es una comisión que formó la dictadura militar, es decir, el mismo gobierno militar formó una comisión para investigar qué había sucedido. Señala la falta de planificación y algo muy elemental. Mencionaron antes también el conflicto con Chile, ¿no? Eso fue una gran posibilidad de las fuerzas argentinas de testear su capacidad militar en un escenario parecido. Y les había salido bastante mal. Esas eran conclusiones que los planificadores tenían, como para ver las deficiencias en el equipo, en el despliegue de efectivos. Todo eso no fue tenido en cuenta, porque se pensaba esto, generar un hecho de fuerza que obligara a los británicos a negociar por la vía pacífica. Excelente. Inclusive agregaría más la falta de coordinación entre las fuerzas. Bueno, claro. Eso sí se percibía desde el primer momento, ¿no? Pensemos que la recuperación de las islas es parte de un acuerdo político al interior de la Junta Militar para que Galtieri pueda ser presidente y desplazar a Viola. La prenda de cambio que Galtieri le da a su amigo Anaya, que era el jefe de la Marina en aquel momento, era una vieja aspiración de la Armada, que era la recuperación de las islas. Ahora, esta fragmentariedad se ve en el hecho de que hubo que empezar a repartir en tres el funcionamiento. No había un funcionamiento conjunto, sino que había que ver de qué manera se involucraba cada fuerza, y eso repercutió en una... O sea, cada una de las fuerzas durante la guerra medio que hacía la suya y no se comunicaba mucho entre ellas. En algunos casos extremos, sí. Claro, sí. Eso se... Digo, porque se vivió y con el correr de los días se fue profundizando la falta de coordinación y inclusive por supuesto, la improvisación, vamos a decirlo claramente, ¿no? ¿Vos, Oscar, en qué fuerza estabas? Yo estaba en las Fuerzas Armadas, en Marina. Nosotros estuvimos en el Bahía Buen Suceso, que era el barco que hacía la logística, digamos, porque a los otros buques no le daba el calado para entrar a Puerto Argentino. Entonces, en la mitad del océano estábamos... Lo que hacíamos era básicamente todo lo que era todo lo material, digamos, material bélico y con alimento y qué sé yo, trasladarlo a Puerto Argentino. ¿Vos no desembarcaste en las islas? No, después sí, por supuesto que en algún momento, eso, lo primero que va a bajar la Marina o los ingleses en este caso, y entonces desembarcamos en Puerto Argentino, quedamos un tiempo en Puerto Argentino, y después terminamos con varios compañeros, terminamos combatiendo en Península Camber, que termina siendo la última línea o la primera línea de defensa de Puerto Argentino. Ahora, Oscar, más allá de toda esta mirada un poco por arriba de los sucesos de la guerra, hay entre los pibes, ¿no? Que no eran militares y que de repente los sacaron de su adolescencia y los llevaron a las Malvinas.
¿Cómo era entre ustedes lo que pensaban sobre lo que estaba pasando? Bueno, o sea, había un espíritu patriota, digamos, en términos de el orgullo de estar, de ser parte de un momento histórico. Digo, eso estuvo siempre desde el primer momento. Por supuesto que no dejábamos de ser adolescentes, con lo cual no dejábamos de generar situaciones todo el tiempo en los márgenes de eso que estaba pasando, claro, que era la situación de guerra, pero también eso era como una construcción de una ilusión posible ante la certeza del peor venir, que era el horror que nos estaba atravesando. ¿Crees que el público y acá nosotros en la Liga tenemos una idea real de lo que sucedió? O sea, ¿cómo es tu percepción respecto a cómo lo viviste vos y cómo sentís que lo sentimos el resto? Que bueno, yo nací en el 86 además, así que ni siquiera lo pude vivir, pero tengo los cuentos de mi familia, ¿no? De cómo lo han vivido. ¿Sentís una disonancia o crees que más o menos mirá, hay? No, te cuento, digo, escribí varias notas en página 12, creo que 4 o 5, hablando de lo vedado. Justamente porque ahí hubo un tema que es lo silenciado. Ahí los medios jugaron su partido. Y eso nos mantuvo en un lugar casi marginal durante muchísimo tiempo. Eso es cruel en términos de la falta de reconocimiento. A los excombatientes. Claro, esa falta de reconocimiento llevó, por ejemplo, a un montón de suicidios y tenemos una cantidad de suicidios que ya casi equipararía a la gente que murió en Malvinas. Y eso es efecto también no solo de las consecuencias traumáticas que la guerra ocasiona, sino también de no ponerle palabras a esa situación, a esa historia, digamos, darle... O sea, hubo como contaba Sergio, una euforia del pueblo argentino que se sumó a la gesta, y la verdad que yo reivindico esa gesta en términos de todo lo que nos llegó. O sea, nos llegaban medallitas, cartas con dinero, digo, cartas con soles y o sea, todas las escuelas mandaban cosas, los niños mandaban cosas. Esa presencia nos sostuvo también de algún modo. Pero cuando se perdió y esa derrota no se asimiló, pero nosotros vinimos con la derrota y nosotros vivimos con la derrota también, vamos a decirlo en esos términos. Muy interesante que diga que nadie le puso palabras, porque uno que sí le puso palabras es justamente este historiador Federico Lorenz, que tiene ya varios libros sobre Malvinas. ¿Cómo fue que te metiste tan de lleno en este tema? Uy, yo era más chico que vos, yo tenía 11. Así que yo era de los que mandaba cartas y toda esa cuestión. Creo que por esa sensación de sorpresa, yo viví con mucho entusiasmo esos días. Mi única vía de información era los diarios. Vivía en Buenos Aires, es una distinción importante que hay que hacer, porque no se vivió igual la guerra, de acuerdo a donde uno estuviera o si le tocó combatir. Y siempre me acuerdo del 14 de junio, que es cuando fue la rendición, lo que vos mencionabas. Yo clarito me acuerdo que llegué a la escuela y decirle a mis compañeros que perdimos en las Malvinas, no las Malvinas. Y en ese me parece que está un poco lo que vos decís. Yo creo que la sociedad argentina, con matices, ¿no?, que hay que investigar bastante, acompañó ese proceso, porque también era una época de mucho repliegue sobre sí mismo, era la época del terrorismo de Estado. Y de golpe, mi recuerdo infantil era ver gente en la calle. La última vez que la había visto había sido por el Mundial 78. Entonces de golpe había que guardarse de nuevo, no se podía preguntar, había que descolgar el mapa de Malvinas de la pared. Y volvían estos chicos, porque eran chicos en aquel momento, que no se entendía muy bien por qué habían perdido, pues si vos te guiabas por los diarios, hasta el día anterior estaba ganando. Y claro, hoy es fácil decir, y no, si yo leo las tapas todas juntas, ¿qué es lo que puedo hacer? Y la verdad que no, pues si vos lees los diarios y ves que están a 27 kilómetros, 20 kilómetros, 15 kilómetros, están acá, vos decís, no. Pero eso lo podemos decir hoy, 40 años después, y hasta ahí nomás. Entonces, cuando empecé a investigar, era más que nada casi iría por primero porque casi nadie lo trabajaba, entonces es bueno eso, en tanto nicho para investigar, pero también por una gran cuestión personal, porque cuando empecé a entrevistar excombatientes, yo tenía toda esta primera aproximación que uno tiene, que es hasta ingenua. Bueno, ¿te interesa la guerra? Los helicópteros, los barcos, las armas, esas cosas que le gustan a los chicos.
Y cuando ibas a entrevistar excombatientes y hacías estas entrevistas abiertas para ver cómo jerarquizaban sus recuerdos, bueno, ¿qué es lo que más recordaba de Malvinas? Y te hablaban automáticamente de esto, de la vuelta, no te hablaban de la guerra. O sea, lo que más los había golpeado era la forma en la que habían vuelto, no lo que habían vivido allá, necesariamente. Qué importante esto que estás diciendo, Federico. Y Sergio, tenemos una invitada ahora desde una región del país que recién nos contabas que tuvo una participación muy especial en la guerra, ¿no? Se vivió muy diferente. ¿Querés presentarla? Sí, estamos hablando de la historiadora Karin Otero, que es investigadora de la Universidad de Tierra del Fuego, es docente, ha investigado sobre este tema y me parece muy importante tener las voces de cómo se vivió en otros lugares de la Argentina, porque no es lo mismo vivirlo en Buenos Aires, donde Charlie cantaba No bombardeo en Barrio Norte, que estar ahí, tan cerca de la guerra. ¿Cómo estás, Karin? Bienvenida acá a la Liga de la Ciencia. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Contanos un poco cómo es la gran diferencia de cómo se vivió allá, en Ushuaia, todo el tema de la guerra, con respecto a lo que vos sabés que se vivió acá, porque durante mucho tiempo de tu vida estuviste viviendo acá. Bien. Bueno, en la línea un poco de lo que estaban planteando recién en el piso, digamos, yo trabajo el tema de Malvinas a partir de entrevistas, ¿no? Digamos, entrevistas enmarcadas en la historia oral, y a partir de las entrevistas que realizamos sobre personas que vivieron el conflicto, pero que estaban radicadas en Tierra del Fuego desde hacía varias décadas, ¿no? Y ahí aparece una cuestión que es muy interesante, un poco en la línea de lo que señalaba recién Federico, que es la experiencia previa de la guerra, ¿no? En el año 78, el conflicto en torno al canal Beagle y las islas, ¿no? Por la cuestión limítrofe con Chile, trajo aparejado para Tierra del Fuego toda una experiencia de guerra que no se llegó a concretar en función de la intervención papal, ¿no? Recordarán, hacia finales del 78, pero que para la población, para los chicos, las mujeres, los hombres que vivían en Tierra del Fuego en ese momento, implicó el oscurecimiento de sus casas, hacer prácticas de evacuación entre posibles bombardeos, el ocultarse en refugios de guerra, ¿no? Entonces, al momento, en el año 82, cuando se da el desembarco, lo que plantean esos mismos entrevistados y otros es que, por un lado, el desembarco los tomó por sorpresa, ¿no? En la línea de lo que estaban comentando recién en el piso. No se imaginaban que los militares podían desembarcar en Malvinas, esto era así, e incluso tampoco se lo imaginaba gente que estaba participando del operativo, ¿no? Algunos excombatientes lo que plantean es, en realidad no sabíamos que íbamos a tomar Malvinas, ¿no? Entonces, a nivel social se generó una enorme sorpresa y una euforia prudente, llamémosla así, ¿no? ¿Por qué? Porque la posibilidad de la guerra, sobre todo cuando Thatcher decide atacar Malvinas, ¿no? Y desplegar la guerra en sí, lo que trae aparejado es esa memoria dolorosa, ¿no? De lo que fue el año 78 en torno al canal Beagle. Por otro lado, otra diferencia que me parece que hay en Ushuaia, que son los textos que vos estuviste escribiendo, tiene que ver con cómo se enseña la guerra de Malvinas en Ushuaia, que no es lo mismo como se enseña acá. Bien. Por un lado, bueno, está esta cuestión de lo que es una política nacional, ¿no? Digamos, como sabemos todos, en la Ley de Educación Nacional, Malvinas, al igual que las memorias en torno al terrorismo de Estado, pero la cuestión de la soberanía tienen rango jurídico, ¿no? Es decir, en un artículo de la Ley Nacional de Educación está prescripto enseñar Malvinas. Pero claro, como todo acto de enseñanza, que es un acto de transmisión cultural y por lo tanto un acto político, cuando uno enseña aparecen las voces de los protagonistas, ¿no? Por un lado es interesante en primaria y en secundaria, y esto es algo que traen siempre los docentes. Los chicos cuentan, tienen la memoria de lo que los padres les contaron, ¿no? Y sus mayores respecto de cómo se vivió la guerra acá, de la alegría, de los temores, ¿no? En la línea de lo que planteábamos antes. Y al mismo tiempo hay una participación muy activa de las asociaciones de veteranos y de excombatientes, ¿no? Y esto es algo que pasa en todo el país, pero acá en Tierra del Fuego tiene una marca particular. Frente a las efemérides, al 2 de abril o al Día de la Soberanía, siempre se invita a tanto exconscriptos como militares de carrera que participaron de la guerra. Entonces allí está la cuestión del testimonio, con una especie de ilusión de transparencia, ¿no? Es decir, alguien puede contar, como pasa con otros temas también, lo que vivió, y para los chicos que reciben esa información, esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que pasó. Por ahí es interesante, desde la propuesta educativa, en las aulas, en nuestras escuelas,
abrir sentidos, ¿no? Que no quede en un relato heroico cerrado, en un relato en extremo belicista, que por supuesto es una guerra, por lo tanto lo fue, ¿no? Es belicista. Pero por otro lado, ¿cómo recordar, no? Está buenísimo todo lo que estás diciendo, Karin. Lamentablemente, siempre lamentablemente con mucho pesar, pero tenemos que ir cerrando. No. Sí, pero me gustaría que le demos un espacio a cada uno de ustedes tres, los invitados de lujo Dale. que tenemos, por si quieren una reflexión final. A mí, Oscar, me da mucha intriga todo el tema, que no lo hablamos. Mencioné que sos psicólogo, pero no lo hablamos. Decirlo, digamos, es la reflexión que te parezca, pero me gustaría preguntar también si puedes incluir el tema de cómo derivaste a ser psicólogo, qué tiene que ver con Malvinas, tratás estos temas, los abordás desde el abordaje psicológico, en fin. No abordo. Y en algún momento sí colaboré con la federación o con la Casa de Veteranos, pero fue muy breve. No, mi elección de la disciplina tiene que ver con otras cuestiones. Y hoy atiendo. Sí, es cierto que me he dedicado mi especialización es con los adolescentes y en problemática penal juvenil, digamos, en todo lo que tiene que ver con lo alternativo a la pena privativa de libertad. Con lo cual hay algo de la adolescencia que sí seguramente está dando vuelta. Y no quiero dejar de pasar, digamos, un poco tomando lo que decía Federico, reivindicar al pueblo argentino, digamos, digo porque la gesta la construyó el pueblo argentino y cuando vas por las plazas del interior, la referencia a Malvinas es permanente en todas las plazas y ese recuerdo me parece o sea que hay que hacerlo y también hay que decirlo que la diferencia militar fue abismal. Excelente, gracias Oscar por tu respuesta. Vamos a Karin a ver si tiene algún comentario final antes de despedirnos. ¿Estás por ahí, Karin? Bien, bueno, en la línea de lo que estaban planteando recién, ¿no? Y charlábamos la cuestión de la apropiación por parte de la sociedad, en este caso de Tierra del Fuego, de la cuestión Malvinas, ¿no? Y del sentimiento vinculado con Malvinas, está desde el principio, por supuesto, ¿no? Digamos, desde la década del 70, en que los vínculos eran muy fluidos y había mucha integración entre las islas, Malvinas y la Tierra del Fuego propiamente dicha. Y al mismo tiempo esta cuestión de cierto como fervor o amor popular, como decía recién Oscar, vinculado con la soberanía, con el reconocimiento a quienes dieron su vida, ¿no? Acá la vigilia por Malvinas el día anterior al primero, ¿no? Es el acto popular más masivo que tiene Tierra del Fuego, tanto en Ushuaia como Río Grande. Entonces, bueno, eso es algo para señalar también, ¿no? Y desde ese lugar de amor se tiene que construir esta mirada compleja sobre la guerra y la cuestión Malvinas en sí. Excelente, muchísimas gracias, Karin. Nos queda Fede, una última reflexión. Yo la verdad que, bueno, primero agradecer poder escuchar a Karin, Oscar, Sergio. Creo que lo que emerge es que la adhesión a un reclamo no debería ser la adhesión a una forma de ser como sociedad o como país. Es decir, acá hablamos de la palabra derrota, que les tocó encarnar injustamente solamente a los protagonistas directos, y agregaría como en círculos concéntricos a su familia o a sus vecinos, a sus lazos afectivos. Y entonces Malvinas, si uno piensa que las conmemoraciones tienen un sentido prospectivo, es decir, para proyectar, tendría que servir para pensar qué tipo de sociedad queremos ser con las Malvinas como parte del territorio argentino. Seguramente no queremos ser la sociedad que fue la guerra en el 82, pero ese seguramente hay que empezar a desarmarlo. Y creo que también es una posibilidad de romper algo que aparece mucho en los relatos históricos. Se nota recién escuchando a Karin, por ejemplo, que lo que a mí me gusta llamar porteñocentrismo. Contamos muy la historia mirada desde Buenos Aires. Total. Y eso es muy complejo, porque hay un montón de localidades del país donde probablemente el único vínculo que hayan tenido con algo llamado Estado argentino sea que alguno de sus jóvenes fue a la guerra y volvió o no. Entonces me parece que la mejor forma de hacer un ejercicio conmemorativo es ese, hacerse más preguntas que ofrecer respuestas. Me parece a mí eso. Muy interesante, muy interesante. Bueno, Sergio, ¿tenés algo más para redondear este bloque o nos vamos a un corte? No, agradecerles porque la verdad que como lo han escuchado fue muy interesante este tipo de reflexiones que hemos escuchado, pero me parece que todavía queda pendiente esa pregunta, ¿qué hacemos con Malvinas? ¿Qué hacemos con Malvinas? Y me parece que la palabra amor es el inicio de alguna posible solución, al menos desde nuestra actitud. Lo que hagan los ingleses ya está fuera de nuestro alcance.
Bueno, la verdad que un lujo, muchas preguntas. Acá en la Liga de la Ciencia nos hacemos muchas preguntas, así que muchísimas gracias por venir. Vamos a seguir hablando de historia en el próximo bloque, pero ahora nos tenemos que despedir. Gracias, Karin, también. Nos vamos a un corte y enseguida volvemos. Y enseguida volvemos, no se vayan, seguimos con el tema Malvinas, pero desde una perspectiva totalmente diferente que tiene que ver más con lo cultural. Van a ver de qué se trata, no se vayan. La liga de la ciencia es alfa, es beta. La liga de la ciencia.